Me avisan, por favor, si llegan a ver que se produce algún problema con la grabación y entonces ahí trabajamos un poco. Bueno, la idea un poco, les cuento hoy, vamos a trabajar sobre variables aleatorias, continuas y discretas. Vamos a trabajar en realidad con unos ejercicios de repaso que teníamos preparados. Hubo una video llamada que se preparó y un ejercicio. Yo eso después, si quieren, está creo subido a la página, pero cualquier cosa yo se los voy a subir en una carpetita. Vieron clases prácticas, les voy a subir esto con las resoluciones, así lo empiezan a trabajar y con eso vamos a ir trabajando hoy. Son con esas dos clases de repaso que tenemos preparadas, que eran unas clases de repaso que se prepararon para algunos parciales del año pasado y demás. Vamos a ir charlando un poquito y ahí hacemos un poco un repaso de esta unidad de variables aleatorias. ¿Bien? Que como ustedes básicamente piensen que ahora nosotros lo que estamos tratando de buscar es una función de probabilidad o de densidad, depende si es discreta o continua, y con eso estamos empezando a trabajar. Bueno, yo les voy a mostrar un poquito acá. A ver, un segundo si compartimos. Bien, ahí estoy mostrando mi pantalla. Vamos a trabajar en este esquemita. Tenemos acá los ejercicios de la clase de segundo, digamos, clases de repaso segundo parcial que la habíamos preparado y esta que se llama ejercicios para segunda videoconferencia. ¿Bien? Estos si no estaban subidos ya los vamos a subir, se los voy a ir mostrando un poco. Bien. Lo primero que vamos a hacer, hoy vamos a trabajar esta primera parte nomás, que es la que tiene que ver con variables aleatorias, y es un poquito para trabajar con estos ejercicios que son globales y que tienen varios puntos. Entonces, este primer ejercicio que tenemos acá, vamos a trabajar entonces esta primera parte con la actividad 1 de este que está preparado como que se llaman ejercicios para clase de repaso estadística 1. ¿Bien? Ustedes me dicen si van viéndolo bien y yo ahora les voy a ir mostrando un poquito qué nos pide el ejercicio. Entonces, vamos a ir desarrollando un poquito estos ejercicios. El primero lo que nos pide es que sea X una variable aleatoria que tiene la siguiente función de probabilidad. Nos pregunta cuál es el valor de C para que esa función sea una función de cuantía. O sea, cuánto tiene que valer C para que P de X sea una función de cuantía. Acá la tenemos como opciones, tratando de reproducir a veces lo que tenemos en el parcial, que es que tenemos diferentes opciones. Y así después tenemos otras actividades, que es calcular cuál es la varianza para esa función. Y tenemos otra actividad más que tiene que ver con función de densidad. Yo ahora les voy a abrir un poquito lo que tengo preparado acá. Vamos a ir resolviendo una por una, tranquilos, vamos a ir viendo cada uno de los puntos. Bueno, primero, antes que nada, ¿están viendo todos bien? ¿Ven todos bien la pantalla, chicos? Bueno, cualquier consulta vamos a ir charlando. Bueno, volvemos ahora entonces a acá. Bien, fíjense, yo que les voy a dar un consejo general. Ustedes van a ver que van a estar trabajando con dos cosas, con una variable que va a ser discreta o con una variable que es continua. En el caso que es continua, nos va a tener que, ¿qué tenemos que hacer? En el caso de que es discreta, es decir, que asume, ¿se acuerdan? Proceso de conteo con los dedos. Cuando yo cuento, tengo una variable discreta. Y cuando yo, digamos, tengo una variable medida en un intervalo, ya sea tiempo y demás, tengo una variable continua. Entonces, ustedes para que siempre estén atentos a la forma en que les presentan la función. En este caso, fíjense que cuando les dice, para X que vale 1, 2, 3, 4, 5, ustedes están trabajando con una función de probabilidad, o sea, con una función de cuantía. Y cuando les dice que X va a variar en un intervalo, ustedes están trabajando con una continua. En ese caso, les va a tocar integrar. En este caso, nos va a tocar sumar. Porque lo que terminamos haciendo es eso, a ver,
¿Cuál es el requisito para que una función sea una función de probabilidad? ¿Cuáles son los dos requisitos que nosotros tenemos que tener? Para que sea una función de probabilidad, se tienen que cumplir dos cosas. Primero, que el valor que asume la variable tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Bien? Y después que la suma de esa probabilidad te tiene que dar 1. Eso lo cumplís, es la función, en cualquier función de probabilidad tiene que cumplir eso. En el caso que fuera una variable discreta es una suma, en el caso que es una variable continua, integramos. ¿Por qué? Porque es lo mismo. La manera de sumar con una continua es calcular un área. Bien, entonces, ustedes siempre esténse atentos en los ejercicios que vos ya sabes. Si te puso el 1, 2, 3, 4, 5 y te puso una función, ya ahí esto es discreto y por lo tanto lo vas a tratar de esa manera. Y esta aclaración se las hago porque me pasa mucho en los parciales que veo que integran que se ponen a integrar cuando en realidad no tienen que integrar porque les han puesto una variable discreta delante. Entonces, en eso tengan siempre, esténse atentos a la manera que tienen de cómo les han enunciado qué valores va a asumir la X. Si te pone vale 1, 2, 3, 4, 5 o lo que sea, pero te lo va enumerando, ya sabes que estás trabajando con una discreta. Entonces, si es una discreta, no vamos a integrar, sino que vamos a sumar. Y lo primero que nos pregunta es, ¿cuál es el valor que tiene que valerse para que esto sea una función de cuantía? Primero ustedes acostúmbrense a expresar de esta manera. Vamos a expresar de una manera las funciones de probabilidad y vamos a expresar de otra manera las funciones que vamos a representar de acumulación, o sea, cuando vamos acumulando hasta un determinado valor. Entonces, siempre nos vamos a acostumbrar a esto, ¿no? Es decir, la variable, en este caso, mientras x asuma el valor que va de 1 a 5, la variable, esta va a ser la función de probabilidad, y 0 para todo otro valor. Entonces, vamos a empezar y decimos, bueno, entonces, a ver, ¿yo qué condición tengo que cumplir para saber cuál va a ser ese valor de C? O para poder demostrar si esto es una función de cuantía. Como les expliqué recién, yo tengo que tener que la suma de las probabilidades nos tiene que dar igual a 1. Entonces, ¿qué hacemos? Lisa y llanamente lo que vamos a hacer, vamos a reemplazar esta función, que es C por X al cubo, y vamos a empezar a construir la suma que sabemos que nos tiene que dar a 1. Acá sería, primera condición, que la suma nos tiene que dar 1, y que te pregunte, ¿y cuál es la otra condición para que sea una variable, para que esta sea una función de probabilidad que sea mayor o igual a 0? Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a reemplazar cada valor de x, acuérdense que la función era c por x elevada al cubo. Entonces, por el valor de 1, asumimos por el valor, ¿qué otro valor podía asumir? 2, el valor 3, 4 y 5. Eso nos tiene que dar la suma de las probabilidades iguales a 1. Si nosotros hacemos esta suma, nos va a quedar C multiplicado por 225, igual a 1. En ese caso, entonces, despejamos a C y ahora C nos va a quedar igual a ¿cuánto? A 1 dividido 225. No hacemos otra cosa, acá tomamos factor común C, buscamos la multiplicación y nos queda. Por lo tanto, ¿cómo debo escribir yo ahora la función de cuantía? La función de cuantía me quedó expresada de la siguiente manera. 1 sobre 225 por x al cubo para los valores de x que van de 1 a 5. Y 0 para todo otro valor que asuma x. Si a ustedes el ejercicio les hubiera dicho, demuestre que esta función es una función de cuantía, entonces ustedes, ¿qué deberían haber hecho? Lo que hacen es decir, bueno, me voy a responder las primeras preguntas. Primero, comprobar. ¿Probabilidad de x es mayor o igual a 0 para todos los valores de x? Fijémonos. ¿Esto es mayor o igual a 0 para cualquier valor de x? Sí, se cumple la primera condición. Segunda condición, que la suma de esta función, digamos, de las probabilidades, nos dé igual a 1. Efectivamente, eso se cumple. Entonces, con eso ya tenemos comprobado que es una función de cuantía. Ahora bien,
En el ejercicio 2 nos pedía en la actividad 2, para la variable planteada en la actividad 1, calcular el valor de la varianza. Y aquí es muy interesante porque todo lo que hemos visto, acá se acuerdan todas las propiedades que habíamos visto de esperanza y de varianza, que habíamos visto nosotros cuando estuvimos trabajando con media, ahora con variables, digamos, con las variables aleatorias, vuelven a entrar todas esas propiedades, las volvamos a traer, eso lo tienen ahí para repasarlo y verlo, que nos traen de vuelta, digamos, vienen a jugar un rol súper importante. Recordemos entonces, la esperanza no es otra cosa que el valor esperado, el valor medio, ¿bien? La varianza lo tenemos acá, o sea, fíjense, si estoy trabajando con función de cuantía, entonces sumo. Me acuerdo, si estoy trabajando con la suma del proceso de contenido, voy sumando. Si en cambio mido, entonces estoy con continuo. En este caso estoy contando. Fíjense, aquí era igual el valor de la esperanza, que no es otra cosa que el valor esperado, es como decir ese valor promedio que uno espera. Es el valor que asume la variable por su función de probabilidad, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces cuando estén trabajando con funciones cuánticas es muy útil, ya lo vamos a hacer, armarse una tablita, decir, bueno, cuando x vale 1, ¿cuál es su valor de probabilidad? Cuando x vale 2, ¿cuál es su valor de probabilidad? Cuando x vale 3, ¿cuál es la probabilidad de que la variable asume ese valor? Ustedes piensen que estamos como de alguna manera construyendo en función del comportamiento que tiene la variable, una probabilidad asociada. Entonces, para la varianza, por lo general, ¿se acuerdan que trabajábamos el valor de la varianza? Siempre trabajábamos, estaba la fórmula típica que era x menos el valor esperado elevado al cuadrado, todos esos valores sumados dividido n. Una cosa que nos va a quedar más cómodo cuando trabajemos con variable aleatoria va a ser construir la función de la siguiente manera. Vamos a calcular la esperanza, pero de los valores de x elevados al cuadrado, y a eso le vamos a restar la esperanza del valor de x elevada al cuadrado. Entonces, de nuevo, la fórmula que sabemos utilizar porque nos resulta más cómodo para trabajar es la siguiente. Esperanza de x al cuadrado menos la esperanza elevada al cuadrado. En este sentido, entonces, vamos a tener que calcular cuál es el valor esperado de x elevado al cuadrado. Entonces, no es otra cosa que agarrar a cada valor del x, lo elevamos al cuadrado y lo vamos a multiplicar por su función de probabilidad. Y eso nos va a dar el valor de la esperanza. Fijémonos entonces. A la esperanza, como les acabo de decir, es el valor que veníamos trabajando típico y a este lo tenemos que construir elevando el valor de x al cuadrado y multiplicarlo, por supuesto, por la probabilidad que le corresponde. Veamos un poquito, y esto es lo que les decía, que las tablas de cálculo que vienen muy bien para cuando trabajamos con las discretas. En este caso, lo que vamos a hacer es calcular cuál es el valor de x que sabíamos que asumía 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y cómo era la función de probabilidad? ¿Se acuerdan que nos habíamos llegado que era 1 sobre 225 por x al cubo? Entonces, vamos a calcular cuál es el valor de probabilidad para que x valga 1. Lo que hacemos es reemplazar directamente el valor de x y calculamos la probabilidad. Por lo tanto, la probabilidad de que x valga 1 es 1 sobre 225. Hacemos lo mismo ahora para 2. Reemplazamos el valor de la variable, la elevamos al cubo, porque se acuerdan que esta era nuestra función de cuantía, la que habíamos construido recién, y así determinamos todos los valores. De paso, chequeamos que la suma de esto nos da 1, que era lo que sabíamos por definición que se tiene que dar. Además, una probabilidad, ustedes saben que la suma nunca te puede superar al 1. Ahora bien, vamos a calcular la esperanza. La esperanza dijimos que es la suma de la variable multiplicada por su probabilidad. Entonces, para x igual a 1, lo multiplicamos por su probabilidad, que es 1 sobre 225, y obtenemos el valor para el primer caso. Lo mismo hacemos para el segundo, 2 por 8 sobre 225, 3, reemplazamos la función y así sucesivamente, y
La suma de todo esto, que no es otra cosa que 9,79 sobre 2,25, nos da el valor esperado. Ese valor esperado, que no es otra cosa que, como si yo les decía, es ese valor promedio. En este caso, fíjense, la variable está, en este caso tenemos 9,79 dividido 2,25, nos da alrededor de 4,35. Y esa es, digamos, más o menos la ponderación, porque fíjense ustedes, si se ponen a fijar, voy a decir, bueno, entonces en promedio la variable, ¿a qué valor andaría? Más o menos en un 4,35. ¿Por qué? Fíjense, a ver, yo les hago una pregunta. ¿Qué valores tienen más probabilidades de ocurrir en estos casos? ¿Qué valores de la variable están viendo que está teniendo como más peso? ¿Qué valores de la variable ustedes ven que tienen una probabilidad más alta? ¿Alguno se anima a contestar me están escuchando bien, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, se los digo yo, ahí mírenlo. Fíjense, esto vale 1 sobre 2,25. Esto 8 sobre 2,25. 27 sobre 2,25. 64 sobre 2,25. 125 sobre 2,25. ¿Cuáles tienen probabilidades más altas? ¿Cuál es más alto? 1 sobre 2,25, 8 sobre 2,25, 27 sobre 2,25, 64 sobre 2,25, 125 sobre 2,25. ¿Qué más alto? El último. El último, muy bien, el cuarto, perfecto, el valor 4 también, tiene 64 sobre 2,25, si quieren lo podemos ver en decimales para ver, a ver, el primero tiene una probabilidad, 1 sobre 2,25 es de 0,05 más o menos, 48. O sea que el primero tiene un valor de 0,05. El segundo tiene una que va de alrededor de 8 sobre 2,25, que te da más o menos un 0,03. Pero el 5, como bien planteaba ahí la compañera, 125 dividido 225 te da 0,55. Fíjense, este pesa el 55%. O sea, que vos tenés más o menos una probabilidad de que ocurra, que te dé el valor 5 del 55%. Y que se te dé el 4, tenés una probabilidad de ¿cuánto? 64 dividido 2,25 del 28%, más o menos. ¿Bien? Entonces, ¿quiénes tienen? La probabilidad es como un poco el peso que tiene ese valor. ¿Quiénes tienen peso más alto? Estos valores más grandes, el 3, el 4, el 5. O sea, el 5 es el que tiene más peso, después sigue el 4 y después el 3. Porque la probabilidad un poco te dice, che, ¿cuánto pesa este valor? Entonces, el valor promedio de la variable anda por 4,35. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo es a cada uno de los valores multiplicarla. A ver, la variable puede asumir valores que van del 1 al 5, ¿no es cierto? Pero 1 tiene muy poca probabilidad que ocurra, o 2 o 3. En cambio, 3, 4 y 5 tiene un poco más de probabilidad más alta. De hecho, el 5 tiene casi el 50% de probabilidad, un poquito más. Entonces, ustedes eso ténganlo siempre también como para controlar sus datos, como referencia. Es claro, bueno, claro, evidentemente el valor esperado va a andar más cerca de los valores altos. Porque eso es lo que estoy buscando con un valor esperado. ¿Para qué calculo la esperanza? Porque quiero calcular justamente cuál es el valor esperado. Bien, denme un segundo. Ahora bien, vamos a la fórmula para poder calcular a la varianza. ¿Qué era lo que teníamos que hacer ahora? Buscar a la variable y elevarla al cuadrado, ¿no es cierto? Y multiplicarla por la probabilidad. Acuérdense que la probabilidad, chicos, siempre es la misma, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahora, este momento de orden 2, multiplicar a la variable elevado al cuadrado. Entonces, al 1 lo elevamos al cuadrado, al 2 al cuadrado y lo multiplicamos por la probabilidad. Al 3 lo elevamos al cuadrado, al 4 lo elevamos al cuadrado y al 5 al cuadrado. Por supuesto, cada uno multiplicado por su probabilidad correspondiente. Agarramos todos esos valores y los sumamos. Eso va a ser otra cosa que la esperanza de x al cuadrado.
Y entonces, ¿ahora qué hacíamos? Para obtener a la varianza directamente nos resulta más cómodo, ¿y qué hacemos? Al valor esperado al cuadrado, ¿se acuerdan que habíamos dicho la fórmula? La varianza era el valor esperado al cuadrado, la que teníamos acá, esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x elevada al cuadrado. En cálculos esto, agarramos, dividimos 59,3, ¿se acuerdan que 435 era ese valor promedio que acabamos de sacar la esperanza? Elevamos al cuadrado y la varianza nos da 0,75. Ahora bien, yo si quisiera hacer una estimación, dijera, bueno, ¿cuánto se desvía esto? Lo que tendría que hacer es sacar la raíz de la varianza y con eso trabajar ya con el desvío que me daba ya así más información referida. Bien, entonces hasta acá es un poco aplicar las fórmulas, encontrarle la vuelta, pero lo que yo estoy haciendo es comprobando. Primero siempre los ejercicios, acuérdense, va a girar en torno a eso. Controlar un poco de que efectivamente, ya sea que te dan una función lista y te piden que vos la comprobes, vos te digan, che, esto es una función, y vos le digas, no, no es una función porque supera 1, o porque no llega, o porque le falta, o sí, porque efectivamente cumple, o que te digan, che, búscate cuál es el valor de C, de K, de lo que sea, para que esto cumpla. Por lo general siempre te rondan lo mismo, ya sea que sea discreto o continuo. Siempre te piden lo mismo y que digas, por supuesto, que tiene que ser mayor o igual a 0, las dos condiciones. Y después te pide siempre cálculo de esperanza, varianza, y ya vamos a ver ahora datos acumulados. Un poco la estructura, van a ver que es similar siempre en todos los ejercicios. Vamos al ejercicio siguiente. Fíjense acá, te dice, si x es una variable aleatoria, cuya función de densidad es la siguiente, acá se te lo aclaro porque por lo general, ¿se acuerdan que densidad la usábamos, la vamos a usar para decir a la función de probabilidad de una continua? Y de cuantía le decimos a la función de probabilidad de una discreta. Ahora, a veces no te dicen bien, entonces vos en eso tenés que estar atento. Fíjense en esto, ustedes ya, ¿por qué se dan cuenta que esto es una continua? ¿A quién tienen que fijarse? ¿De quién tienen que mirar? Que yo les acabo de decir. ¿A quién tienen que mirar? Tienen que mirar a cómo va variando esto, el valor de x. Acá x, ¿entre cuánto y cuánto va? 1 y 3. Muy bien, 1 y 3. Pero fíjense que hay una medida, te dice, che, puede asumir cualquier valor entre 1 y 3, o sea, te hace un barrido completo, entonces está midiendo, por lo tanto, ustedes, esta es una variable como una variable continua, y por lo tanto, ahora entonces, ¿cómo tienen que hacer para poder calcular un área? Ahora sí van a tener que integrar. ¿Por qué? Porque necesitamos sumar a ver efectivamente. Entonces, primero te pide acá la función de acumulación. Ya te da la función de densidad y ahora vamos a verla la función de acumulación. La función de acumulación lo que nos va a decir es para cuánto la variable acumula hasta un valor determinado. Entonces, por lo general la vamos a simbolizar con la letra mayúscula cuando es una de acumulación y con la letra minúscula cuando estamos trabajando con una función de densidad. Y lo mismo en el caso de cuantía, ¿no? Entonces, fíjense, te da las siguientes opciones. Acá esto es como para que se acostumbren al esquema, porque por ahí nosotros en el parcial le sabemos dar choice, entonces te dice que de esta le digas cuál es la función de acumulación o ninguna de las anteriores. Fíjense que la función de acumulación sabemos que va a asumir valor 0, en un momento tiene que asumir, ustedes miren acá, para cualquier valor que va entre 1 y 3 va a estar construyéndose la función porque va acumulando y después para cualquier otro valor mayor a 3, la función es 1. Ya vamos a ver cómo la escribimos. También en eso es bueno ustedes chicos que se acostumbren a ver cómo se va escribiendo, cómo la vamos trabajando. Entonces, la densidad siempre la presentas así, o la de cuantía, y la de acumulación, ahora vamos a ver cómo es esa función. Entonces, arranquemos con la actividad 3. Si ustedes la quieren ir haciendo a su lado, con un papel, si les gusta ir siguiéndola, yo en esto vamos tranquilo y la van viendo.
¿Qué te dice la función de acumulación? La función de acumulación te dice que es el valor que asume la variable entre menos o infinito y que acumula hasta un valor, ¿bien? Entonces, nosotros sí tenemos, en este caso, que lo que vamos a hacer es integrar. Ahora, en nuestro caso, ¿va de menos infinito a x nuestra función o desde cuánto va nuestra función? ¿Qué valor asume nuestra x? ¿Desde dónde hasta dónde va? 1 a 3. Muy bien, de 1 a 3, perfecto. Entonces, la de acumulación, como va acumulando, ¿se acuerdan ustedes? Se acumula de menor a mayor. Entonces, en este caso va a ser nuestra función que va integrada desde 1, que para nuestro ejercicio es el límite inferior, hasta e. Acá le hemos puesto un x, pero a veces a mí me gusta ponerle una u o ponerle un x0, porque en realidad es hasta un valor determinado de x, para que no se confunda con el x de la fórmula, ¿no? Pero bueno, esto es por comodidad. Si ustedes quieren, pónganle x0, pónganle u, pónganle lo que quieran. De hecho, creo que acá está simbolizada con una u después. No, está con x nada más. Porque a veces ponerle la u, la x0, lo que sea, es para decir, che, estoy acumulando hasta un valor puntual de la x. Hasta un valor determinado. Bueno. Acá con integrales les recomiendo, no son muchas cosas las que le piden, pero un mínimo repaso. Digamos que les van a, porque acá van a necesitar acordarse ahí de mate 2 algunas cositas. Bueno, vamos a empezar entonces, hay que integrar, porque yo quiero la de acumulación, o sea, hasta un punto. Entonces es la integral entre 1 y x0, o el valor que le pongamos, de la función de densidad, de t sobre 26 por x al cuadrado. Bueno. En una integral de la constante, yo la puedo sacar afuera de la integral a la constante. Así que saco mi 326 afuera de la constante. Dejo mi integral entre 1 y x de x al cuadrado. Y ahora vamos a integrar ese x al cuadrado. ¿Se acuerdan que cuando yo tenía x a la integral de x a la a era a más 1, x de a más 1 sobre a más 1. O como ustedes la quieran ver, o con ln, lo que sea. Es decir, cuando yo integro una variable que tengo elevado a una potencia, cualquiera que sea el valor, le tengo que sumar 1 y dividir a esto por esa potencia más 1. En este caso, como tengo x al cuadrado, la potencia nos va a quedar sumado 2 más 1, 3 y dividido 3. Esta es la integral de x al cuadrado. Acuérdense, no se olviden, por favor, que habían dejado el 326 afuera multiplicando como constante. Y se acuerdan que teníamos que hacer para integrar, teníamos que evaluar en el mínimo y en el máximo. Entonces, primero evaluamos con respecto al máximo y le restamos el valor valuado en el mínimo. Esto es mate 2, pero hacemos un repasito. Entonces, en el máximo, la función la vamos a reemplazar por el x0, por el u o por el valor de x, como ustedes quieran, pero acá va el máximo, ¿no es cierto? Elevado, ¿se acuerdan? Fíjense cómo les quedó. Al cubo sobre 3. Y a eso le restamos valuado en el límite inferior. En este caso, el límite superior en el límite inferior. En este caso, el límite inferior es 1, evaluamos el 1 sobre 3 dividido 3, y esto, digamos, acá nos queda directamente, hacemos x al cubo menos 1, podemos cancelar los 3, y nos queda x al cubo menos 1 sobre 26, o si lo queremos poner, x al cubo sobre 26 menos 1 sobre 26. ¿Bien? Esa va a ser nuestra función de densidad. Entonces, ¿cómo la vamos a escribir? Perdón, nuestra función, discúlpenme, nuestra función de acumulación. La vamos a escribir de la siguiente manera. Primero le vamos a poner la letra mayúscula, g de x. ¿Bien? Y después lo que vamos a decir, cuando x es menor que 1, ¿cuánto vale esa función de acumulación? 0. 0. Si la graficamos, chicos, acuérdense, porque hay función solamente cuando varía entre 1 y 3. Cuando va entre 1 y 3, el valor nos queda x al cubo menos 1 sobre 26. Por lo tanto, yo les pregunto,
Si yo quisiera saber cuánto acumuló hasta entre 1 y 1,5, directamente, ¿qué hago? Reemplazo acá X por 1,5 y me fijo cuánto acumuló. Ya la tenés resuelta, ya está, ya con esto reemplazas nomás, porque ya directamente te da el valor de probabilidad acumulado. Y no se olviden, estimados, que están calculando probabilidad, ¿no? Y va a valer 1 cuando X mayor o igual a 3. Acostúmbrense a hacer este esquema de presentación en las funciones. Es para escribirle 0 cuando vale menos que 1 y 3. ¿Por qué? Porque, como les dije recién, hay función entre 1 y 3. Y saben que cuando acumula no puede acumular más de 1, porque ¿qué te está mostrando esto? Te está dando un valor de probabilidad. Ustedes no se pierdan ese concepto. La función de probabilidad te da el valor para un determinado valor, mientras que la función de acumulación te va dando el valor acumulado hasta un punto, hasta un valor de la variable. ¿Pero un valor de qué? De probabilidad. Por ende, nunca menos que 0, por ende, nunca más que 1. Ahora bien, les dice, indicar cuál de las siguientes afirmaciones referida a la función de densidad de la actividad 3 es falsa. O sea, a esta que acabamos de trabajar acá. Esta que estamos trabajando en la actividad 3. Esta función de densidad que es la que acabamos de calcularle de acumulación. Y vamos a ver algunas cuestiones. La esperanza matemática es 30 sobre 13. El valor del desvío estándar es 0,509. El valor del segundo cuartil es 2,08. La probabilidad entre 1,4 y 2,1 es 0,2507. La probabilidad entre menos 1,3, que X sea menor a 1,3 o mayor a 2,5. Acá estamos viendo probabilidades, ¿vieron, chicos, de extremos? Ahí vamos a ver. Sea 0,5625. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Tengo medio, gracias, alumna, yo acá te decía que tengo acá bien en el resto más o menos, vamos bien, está muy rápido, yo es por ir mirando el ejercicio, pero ustedes me dicen si hasta acá que se generó alguna duda. No, profe, todo No, bien. profe, ok. Perfecto. Ustedes cualquier cosita me van frenando. Bueno, entonces vamos a trabajar un poquito con todas estas cositas que vemos acá. Bueno, la esperanza, vamos de nuevo. ¿Quién era la esperanza? La primera te dice, che, la esperanza es 30 sobre 13. Entonces, la esperanza era el valor promedio, ¿se acuerdan? El valor esperado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver si efectivamente cuál es el valor esperado. El valor esperado sea 30 sobre 13, chicos, es 2,30. Porque no puedo asumir un valor que esté, digamos, el valor de la esperanza te tiene que dar entre dónde. ¿Por dónde va a andar? Por 1 y 3. Tiene que andar por ahí porque es el intervalo, ¿estamos? De paso les ayuda a ustedes a estar siempre atentos a que no le esté dando ninguna cosa extraña. Porque no es otra cosa que multiplicar a cada valor de la variable su probabilidad de ocurrencia. Nada más que lo ves así, X por G de X. Y como es el valor esperado, acá tenés que hacer, en vez de sumita, va integral. Entonces, por definición, la esperanza es, para una continua, la integral entre menos infinito e infinito de X por G de X. Pero en criollo no es otra cosa, ustedes nunca se olviden que lo que están haciendo es, a cada valor de la variable, multiplicarla por su función, por su valor de probabilidad, porque es eso, cuánto tiene de probabilidad cada valor, y a eso lo suman. Nada más que en este caso se integra. Bien, vamos a empezar. ¿Es entre menos infinito e infinito? No. ¿Entre cuánto y cuánto varía el valor de la variable? El valor de la variable iba entre 1 y 3, ¿se acuerdan? Y lo que vamos a hacer es, no nos olvidamos de que vamos a multiplicar a X, al valor de la variable, por su probabilidad. En este caso, su función de probabilidad. Y acá, como estamos trabajando con función de densidad, de nuevo, agarramos a la constante, la sacamos afuera de la integral. Ojo que estamos buscando esperanza, ¿no? Estamos tratando de ver si esto es verdadero o falso. 3 sobre 26. Después, integramos entre 1 y 3 a x al cubo. X al cubo, como dijimos, chicos, recién, que se integraba este valor de x al cubo. ¿Qué tenemos que hacer? Sumarle. Se le sumaba 1 al 3
Muy bien. y abajo lo mismo. Perfecto, O sea, y se lo dividía por ese valor. Muy bien. Y la teníamos que evaluar entre el límite inferior y el límite superior del intervalo. Por supuesto, primero agarrábamos el superior, después le restábamos el inferior. Entonces, dejamos 3,26, acuérdense la constante afuera, pero no me la olvido. Abro el paréntesis, valúo a esto en el límite superior, que en este caso es 3. 3 elevado a la cuarta sobre 4 menos, valúo a x en el límite inferior, 1 a la cuarta sobre 4, hago las cuentitas, cancelo, voy sacando lo que queda y efectivamente me da que la esperanza es 30 sobre 13, o en este caso, o sea, si lo queremos ver en número, creo que nos daba alrededor de, les dije, 2,3, algo así. Bien. Por lo tanto, esto es verdadero. Bien, ven que la única diferencia es que en este caso yo, como tuve que trabajar de esta manera, yo como estoy trabajando con continua, lo único cuidado que tengo es que acá integro. Y si hubiera estado trabajando con discreta, sumo. ¿Bien? Como vimos recién en el ejemplito que vimos. Vamos al otro punto. Te pregunta, ¿el desvío estándar es 0,509? Bueno, ¿qué les había contado yo recién? ¿Qué fórmula íbamos a usar? Íbamos a usar esperanza de x al cuadrado porque nos queda cómoda, menos esperanza de x elevado al cuadrado. ¿Tenemos el dato ya de la esperanza de x? ¿Tenemos ese dato o no? Sí. Sí, es lo que acabamos de calcular. ¿Se acuerdan que acabamos de calcular la esperanza, que es el valor esperado? Entonces, ¿qué tenemos que calcular ahora? Tenemos que calcular la esperanza de x al cuadrado. Entonces, de nuevo, nada más que en este caso, como estás trabajando con densidad, lo vamos a trabajar así. Multiplicamos x al cuadrado, ponemos a la función de densidad, acuérdense cuando estén integrando estimados por diferencial de x, y vamos de nuevo. 3 sobre 26 es la constante, sale para afuera. Ahora, ¿qué tengo? Lo tengo al x elevado a la cuarta. Por lo tanto, ¿qué me quedó? Integrado, cuando lo integro, ¿qué me queda? X elevado a la 5 sobre 5, tal cual vimos recién, valuado entre 1 y 3. ¿Bien? Dejo mi constante, hago la evaluación, hago las cuentitas y efectivamente acá no se olviden que lo que están consiguiendo es el valor de la esperanza de x al cuadrado. Ahora, ¿cómo era nuestra cuenta de la fórmula? ¿Qué teníamos que hacer? A la esperanza de x al cuadrado le tenemos que restar la esperanza elevada al cuadrado y eso nos da el valor de la varianza. Pero a nosotros nos pedían ¿a quién? Al desvío estándar. Entonces, eso, ¿cuánto nos da a nosotros? Eso nos da lo que hacemos ahora, que tenemos que hacer, sacar la raíz cuadrada de el desvío. Y si yo quisiera el coeficiente de variación, en este caso me da 0,509, que estaba bien con lo que me habían dado. Y si yo quisiera sacar el coeficiente de variación, ¿lo puedo sacar? Si les piden el coeficiente de variación, que calculen. ¿Lo pueden sacar ya o no? Sí, con la desviación estándar sobre la esperanza. Muy bien, perfecto. Ahí directamente tienen para hacer el cálculo. Muy bien. Bien. Ahora les preguntaba, ¿se acuerdan que era la tercera pregunta? El valor del segundo cuartil es 2,08. ¿Quién era el segundo cuartil? ¿Quién era? La ¿Qué valor? mediana. La mediana, muy bien. ¿Y qué era la mediana? Ese valor de la variable que te hacía Era qué el cosa. centro de las, o sea, el Observación. valor central, digamos. Perfecto, es el valor central. Por lo tanto, en términos de probabilidad, ¿cuánto te está acumulando? Acumulando. ¿Cuánto acumulaba?
¿El 50? Del 50. Perfecto, el 50. Y si fuera el primer cuartil, ¿cuánto está acumulando? 25. Muy bien. Y si fuera el tercer cuartil, ¿cuánto está acumulando? 75. Muy bien. Ahora, ¿quién acumula? O sea, ¿quién estás viendo vos que está acumulando? ¿Quién acumula? La función de probabilidad, ¿no es cierto? Entonces vos tenés dos caminos. O tu función de probabilidad, que ahora vos la tendrías que, tu función de probabilidad que integrada te va a dar ¿cuánto? ¿Cuál era los que nos daba el valor de probabilidad? Esta, o integrada, o acá ya la teníamos a la función de acumulación, ¿no es cierto? Digamos, estos se acuerdan que son los que nos están dando valores de ¿qué? De probabilidad. Todo este lío que estamos viendo es porque nos den probabilidad, ¿estamos ahí? Entonces, ¿quién va a asumir el valor de 0,5? ¿Quién va a ser igual a 0,5 entonces? ¿Qué te están pidiendo que hagas? Este valor va a ser 0,5 o 0,25 si fuera el primer cuartil o 0,75 si fuera el tercer cuartil, porque acuérdense que esto te está acumulando. Entonces, vos tenés la opción, en este caso de, lo que yo estoy trabajando es la probabilidad de que X sea menor o igual a ese valor de X que te da el 0,5. ¿Y quién es esta? La función de acumulación, que ya la teníamos calculada. O si no, la podemos calcular de nuevo, pero ya la tenemos calculada. Entonces, ¿quién era el que nos mostraba los datitos acumulados de X? Esta función. Por lo tanto, ya directamente lo que hacemos es reemplazarla a la función por el valor de probabilidad. Porque no nos olvidamos que lo que nos está dando esta función es la función de probabilidad acumulada y lo que nos está dando la otra es la función de probabilidad para determinado valor. Entonces, la mediana es el valor, como bien dijeron recién ustedes, de la variable. Entonces, ¿a quién tengo que despejar yo? Al valor de X para ver efectivamente cuánto asume. ¿Estamos ahí? Y como yo ya tengo esto resuelto, porque yo ya armé mi función acumulada, directamente pongo igual a 0,5, hago las cuentitas y reemplazo. Este 26 está dividiendo, pasa multiplicando, acuérdense, por separación de términos, este va primero, este 1 está restando, por lo tanto pasa sumando, y este al cubo entonces pasa como una Raíz. cúbica. Perfecto, entonces, ¿cuál es el valor de la mediana? 2,41. 2,41,01. Fíjense cómo lo tienen ahí. Y por lo tanto, el valor, en este caso que les habían dado, ¿es correcto? ¿Es falso, verdad? Es falsa. No. Bien. Pero entonces, le ha quedado, si yo en cambio no hubiéramos tenido calculada la función de acumulación, también otra manera que podríamos haber hecho es, sabemos que la integral, digamos, nos tendría que haber dado igual a 0,5. Pero bueno, es esto que estamos calculando y viendo acá. ¿Bien? ¿Se ve hasta ahí? Si yo en vez de eso les hubiera pedido que me calculen el cuartil 1, ¿cuál es la única diferencia? Acá reemplazan por 0,25. Muy bien, y si les hubiera pedido el cuartil 3, 0,75. y si les hubiera pedido el percentil 90, si les hubiera pedido el percentil 90, ¿por qué reemplazan acá? 0,90. No. Muy bien, sí, sin miedo, 0,90, porque es el valor de la X que te acumuló hasta el 90%. ¿Se acuerdan que los percentiles no eran otra cosa? Es decir, bueno, hasta el 90%, era del 1%, digamos. Percentil 90 es que te hubieras reemplazado acá por 90 y despejas. ¿Por qué? Porque quiero que les quede claro que acá lo que tienen es una función de acumulación y pueden ir trabajando con todo eso, pueden ir integrando con lo que también han visto en la primera etapa. En eso no lo pierdan de vista, porque puede ser que les pregunten así.
Haríamos lo mismo, 0,90 y después haríamos el valor de X, o el percentil 10 o el percentil que yo quisiera. El percentil 50 es la mediana o el cuartil 2, el percentil 25 es el cuartil 1, digamos, y así el percentil 75 es el cuartil 3. Bien, ahí un poco con repaso de eso. Bien, ahora, como les decía recién yo, ¿cómo hubiera sido otra forma de resolverlo? Supongan que ustedes no hayan tenido calculada todavía la función de acumulación. Otra forma de calcularlo hubiera sido la siguiente, es decir, bueno, yo tengo que integrar entre 1 y el valor de X, que es mi incógnita, que a esa función de densidad me tiene que dar 0,5. ¿Estamos? Entonces, lo que hacemos es encontrar cuál es ese valor de X que te acumula el 50% de probabilidad. Acá era si ustedes no hubieran tenido ya armada la función de acumulación. Entonces, de nuevo, hacemos el integral entre 1 y X1, y de nuevo hacemos todo el despeje, que como ya hemos visto esta formulita, ya lo hicimos, sacamos la constante, despejamos, reemplazamos, despejamos y evidentemente nos va a dar exactamente el mismo valor porque, bueno, estamos trabajando con dos maneras de hacerlo. A veces también esténse atentos que en los ejercicios puede ser que le den la función de acumulación y les pidan que calculen la función de densidad o que les pregunten si es una función de densidad. Si vos tenés la función de acumulación y querés encontrar la función de densidad, supongamos que hubiera partido el ejercicio así. ¿Cómo encontramos a la función de densidad? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que derivar a la función de acumulación con respecto a X para poder encontrar a la función de densidad. ¿Estamos? Acuérdense de hacer los dos caminos. O sea, o a la densidad la integro y hago la acumulación, o a la acumulación la derivo y hago a la de densidad. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Venimos bien? Ok, profe. Sí, Sí, si no lo han visto ustedes no importa, pero yo con esto quiero que ustedes se lleven un paneíto general. Los ejercicios digamos, les van a ir en este sentido. Entonces yo con esto le estoy haciendo un barrido un poco por todos lados, pero es para que a ustedes después y vean hacia dónde se los está intentando llevar, a veces a dónde están los ejes en los ejercicios. Bien. Otra cosa que te preguntaba era si había acumulado si el valor de probabilidad acumulado entre 1,4 y 2,1 era 0,2507. Bueno, entonces, esta función de acumulación o de distribución, ¿se acuerdan que le podemos decir de las dos maneras? Y de hecho ahora vamos a ir mirando. La función de distribución o de acumulación es lo mismo. A ver las maneras de escribirlo, de que a veces estamos hablando de la misma cosa. Entonces, bueno, fíjense, que yo diga que acumulo hasta el valor X1 es lo mismo que yo diga que la probabilidad que X sea menor o igual a ese valor X1. Acuérdense que acumula siempre en ese sentido y la función distribución siempre va en este sentido. ¿Bien? Entonces, si yo quiero el valor de que X esté entre 1,4 y 2,1, ¿esto cómo lo trabajo yo? Fíjense, hasta acá es la función de acumulación que yo conozco. Esto, chicos, es una G, ¿no? Le pongamos onda porque parece un 6, pero es una G. ¿Estamos ahí? Les pido por favor. Es función de acumulación, es una G grande. Entonces, lo vayan cazando, ¿no? Porque, claro, parece un 6. Bueno, no, esto es acumulación. El valor acumulado hasta 2,1 le tengo que restar el valor acumulado hasta ¿dónde? Hasta 1,4. Porque cuando te muestran el intervalo así, te están diciendo, che, asumir entre medio de entre esto y el valor hay. ¿Bien? Entonces, como ya tenemos nosotros calculado la función de acumulación, que es lo que está piola o de distribución, directamente lo único que hacemos, ven que es bastante simple la cuenta, porque lo único que hacemos es reemplazar. Si esta es la función de acumulación, reemplazamos. ¿Hasta qué valor quiero saber acumulado? Hasta el 2,1. ¿Y qué quiero restarle? Porque es un intervalo, la función acumulada hasta el 1,4. ¿Por qué? Porque no estoy viendo más que un pequeño intervalo y quiero saber que la variable asume un valor entre 1,4 y 2,1.
valor de probabilidad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la función varíe entre 1,4 y 2,1? La probabilidad es 0,2507. Y acá siempre se están atentos que los valores te tienen que dar positivos y menores que 1. Acuérdense siempre que están calculando probabilidades. Si hay algo que les está dando fuera de ese rango, hay algo que no está bien. Y de hecho es la depresión de los docentes cuando leemos hacia algún cálculo donde vemos que clavan o mayor que un 1 o negativo, o decir no, es una probabilidad, o es positiva y es menor que 1. Entonces, en este caso no es más que un reemplazo de cuenta y el cálculo en intervalo. Vamos al siguiente. Fíjense, acá es este esquema, ¿no? Recién vimos nosotros como un intervalo acá al medio. Acá te dice que X sea mayor que 2,5, ¿lo ven ahí? Mayor a 2,5, y que X sea menor a menos 1,3. Ahora bien, la variable entre cuánto y cuánto variaba. ¿Cuál era el rango que tenía la variable? La variable estaba entre 1 y 3, ¿se acuerdan? No la perdamos, pobrecita, que estaba por ahí, nuestro rango de comienzo de ejercicio. Y si no, también lo teníamos con la acumulada, ¿se acuerdan? Entre 1 y 3, ¿bien? Entonces, cuando te pide ese valor, evidentemente eso está fuera de rango, o sea, la variable ese valor no lo asume, perdón, ya se me fue la mano. Por lo tanto, pero sí la variable, ¿cuál es el valor mínimo que asume la variable? 1. 1, ¿bien? Entonces, yo acá tengo que sumar como dos extremos distintos, ¿no es cierto? Son como dos situaciones distintas. Entonces, para empezar, por un lado, voy a tener que tener la probabilidad de que X sea menor o igual que 1, porque en realidad menor o igual que menos 3 no es la situación. Está puesto así medio loco, pero es para que, medio loco, medio así mareador, pero para que les queden todos los escenarios posibles a ustedes puestos. Ese es el objetivo del ejercicio, que de todas las maneras que te lo pueden mostrar. Entonces, por un lado nos vamos a fijar el acumulado al 1, con el valor mínimo, que ya sabemos que, digamos. Y por el otro lado, cuando vos tenés esta situación, que es que sea mayor que 2,5, es lo mismo que le restemos al 1 el acumulado hasta 2,5. ¿Se entiende eso ahí? Cuando vos te están pidiendo la probabilidad que supere un valor, o sea, a mí me están pidiendo esto que está pintado acá, concentrémonos no en esta parte. Igual nosotros sabemos que la variable solamente va a asumir un valor de probabilidad, ¿dónde? Acá, entre 2,5 y 3. ¿Estamos ahí? Fíjense lo siguiente, la variable varía entre 1 y 3. A vos te piden, te pide que sumes dos partes, la de menor a 1 y la otra que te pide es que sea, ¿cuál es la probabilidad que X sea mayor a 2,5? Eso te está pidiendo. La probabilidad que sea mayor a 2,5 vos la podés ver de dos maneras. O directamente integran a la variable entre 2,5 y 3, porque el valor, digamos, no va a valer más que eso. O lo que podemos hacer es al 1 le restamos el acumulado hasta 2,5, porque eso te va a dar lo que falta de acumular. Entonces, acá en esta forma, como está puesta de la siguiente manera, lo que yo hice, una alternativa es agarrar y decir, bueno, a ver, yo sé que acumular va a acumular como mucho 1. Que me digas que es mayor a 2,5 es lo mismo que yo te diga 1 le resto que sea menor a 2,5. Por lo tanto, que sea el acumulado de G a 2,5. Como yo ya tengo esta función, me queda fácil para calcularla, hago la cuentita, le resto 1 y con eso directamente hago el cálculo. Por lo tanto, la probabilidad te va a dar 0,4375. Ese es el valor. Acá acuérdense que esto nos queda 0, valuado en el mínimo. Acuérdense que la evaluación, cuando hacemos integrales y eso, nos sirve la función esta porque así la función de densidad en un punto no se calcula, digamos, siempre tenemos que estar calculando como un pequeño intervalo de ejercicio. Fíjense, otra manera de usarla, que era la que yo le decía, era la siguiente, ¿no es cierto? A ver, y directamente lo que podemos hacer es integrar. Que la variable sea mayor o igual a 2,5 no es otra cosa que la variable varíe entre 2,5 y 3. ¿Por qué?
¿Por qué yo decía esto? ¿Por qué? Porque no asume un valor mayor a 3. Entonces yo siempre estoy muy atento en los ejercicios con función densidad, pero muy atento a qué intervalo me dieron. ¿Estamos? ¿A qué datos, qué valores va a asumir la variable? Entonces, lo que podemos hacer es integrar entre 2,5 y 3. ¿Y a quién? A la función densidad. Acuérdense que es la probabilidad. Entonces, lo que hacemos es integrar, sacamos la constante, evaluamos, nos queda x al cubo sobre 3, porque esto era x al cuadrado, la integral de esto es lo que ya hemos hecho un montón, entonces por eso no me voy a detener de nuevo. La evaluamos entre el valor del límite superior y le restamos el límite inferior y encontramos a la probabilidad. ¿Estamos ahí? Entonces, ustedes siempre esténse atentos a ver qué le está dando. Esa es otra manera de calcularlo si ustedes, por ejemplo, no tuvieran dada la función de acumulación. ¿Por qué? Porque no es esto de tratar de buscar, acuérdense que qué nos estaban dando estas funciones de densidad o estas funciones de acumulación o distribución. Nos están dando valores de probabilidad. Nada más que en un caso hasta un punto. Bien, como es una continua, y bueno, tiene esto de que necesita sí o sí expresarle en un intervalo. Si fuera una discreta, directamente reemplazamos los valores de la variable, nos fijamos para qué valor es la variable y vamos sumando. Bien. En ese sentido, ténganlo siempre, sepan separar lo que es las continuas de las discretas. Porque, por ejemplo, si yo acá les dijera a ustedes, acá sí tiene importancia, chicos, que yo les diga que sea mayor o menor o igual a 3. Si yo les digo, ¿cuál es el valor de que la variable, cuál es la probabilidad de que la variable asuma un valor menor o igual a 3? ¿Cómo lo hubieran construido? Supongan que ahora estamos de vuelta en el caso de la discreta. Vamos a dejar, hasta acá vimos la continua. Esperen, para no seguir avanzando y no quiero marearlos en esto. Hasta acá estamos con la continua. ¿Hasta acá quedó alguna duda con la continua? No, pero no. Bueno, de 10. Ahora les vuelvo. ¿Vieron este ejercicio? Yo les estoy diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que la variable valga? Bueno, suponga ahora que yo les digo, chicos, ¿cuál es la probabilidad? Vamos al ejercicio, al de la discreta. ¿Se acuerdan que mi función era esta? ¿Se acuerdan acá? Que habíamos estado trabajando con la discreta, para hacerle el mismo tipo de pregunta en uno y en otro caso. Si yo a ustedes les pido, la probabilidad ustedes la tienen acá, en esto focalícense acá. La función de acumulación, chicos, acá no tienen que hacer una función. La función de acumulación acá donde la ven, en la tabla. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no, o sea, ahí no tenés que armar un integral ni nada, sino que directamente tu función de acumulación en este tipo de cosas es la tabla, porque ya la tenés acá. Entonces, si yo a ustedes les pregunto, chicos, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a 3? ¿Qué hacen ustedes ahí? ¿Cómo? ¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a 3? Acá ustedes tienen la tabla directamente de esta es la frecuencia relativa, ¿no es cierto? Podríamos construirla la frecuencia relativa acumulada, ¿bien? Y con la frecuencia relativa acumulada volveríamos a tener a nuestra función de distribución o de acumulación. Si yo a ustedes les pido cuál es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 3, ¿qué tienen que hacer? Acá tienen para cada punto. ¿Qué tendrían que hacer en ese caso? Sumar. Cada punto. Muy bien, sumar. En este caso, ¿qué sumarían? Tenemos 1 más 8 más 27. ¿Cuánto nos quedaría entonces? 36. 36 sobre 225, esa es la probabilidad, 36 sobre 225, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de probabilidades, entonces directamente lo que hacemos es 36 dividido 225, 0,16. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a 3 acá? 0,16. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque lo que podrían hacerme es la tablita de frecuencia relativa absoluta y con esa, ¿se acuerdan? Estarían trabajando con lo que sería el tema de la acumulada. Entonces,
Cuando están trabajando con la discreta y les preguntan cosas de acumulación o cuánto es la probabilidad de que vaya entre tanto y tanto, acuérdense de que están con la tabla. Lo que yo les decía, que el error que yo suelo ver mucho en los ejercicios es que los veo que meten a la... empiezan a trabajar con... quieren integrar o algunos de esos líos bárbaros que no hay que hacer. O sea, no se confundan, tengan siempre bien clara la foto, si están trabajando en el campo discreto, si están trabajando en el campo continuo, y a partir de allí empiezan a responder lo que les están preguntando. No va a ser más que este estilo de preguntas que hemos visto, que calculen la esperanza, la varianza en los dos casos, que calculen para que sea una función de densidad, de probabilidad del valor de C, y que no va a ser esto que saquen un intervalo, un percentil, o la mediana, un cuartil. No más que eso te preguntan ahí. Hay un ejercicio también que les había dado, vieron que les dije en lo que era repaso para segundo parcial. Yo todo esto resuelto y todo se los voy a subir. Creo que está en una parte, pero se los voy a subir ahora con la resolución en la carpeta. En este caso, en ejercicio para repaso y segundo parcial, avísenme si lo ven. Vamos a trabajar, nosotros estuvimos trabajando con esta función de densidad, pero se las quiero mostrar. Bien, ¿vieron esta? Esta acá que está acá. Bien. Acá, este era el ejercicio que nosotros vieron en la segunda parte, están combinados. Es un poco los dos primeros. Ahora fíjense, en el ejercicio 1 les decía, si X es una variable aleatoria cuya función de densidad presenta la siguiente estructura, esta es la que estuvimos trabajando, pero estuvimos trabajando con función de cuantía, verifique si se cumplen las condiciones para que g de X sea una función de probabilidad. ¿Qué les dije yo que tenían que hacer ahí cuando ustedes, para comprobar que esto fuera una función de probabilidad? O en el caso puntual de esto, es una función de densidad. ¿Qué tenían que hacer? Probabilidad se usa para las dos, para las discretas y para las continuas, nada más que cuantía se le dice a las discretas y densidad a las continuas. Pero van a ver que la palabra función de probabilidad, a pesar de que a veces la usamos más para la discreta, les puede aparecer escrito en cualquier lado. Entonces, esténse atentos siempre a cómo es el campo de X para poder decir si es una cosa u otra. Bueno, ¿qué les había dicho yo? ¿Qué era lo que nosotros teníamos que hacer para ver si era una función de densidad? ¿Qué era lo que teníamos que comprobar? Que ¿Qué X sea dijimos? mayor o igual a 0. Que g de X sea mayor o igual a 0, perfecto, señor. ¿Y qué más teníamos que comprobar? Que g de X, ¿qué pasará? Que la suma sea igual a 1. Bien, en este caso, ¿cómo estás en qué campo? Estás en lo continuo. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Integrar. Perfecto. Integrar entre 1 y 3 te tiene que dar que esta integral entre 1 y 3 te da 1. ¿Bien? Ahora nos vamos a fijar la resolución, pero les muestro. Después de la función de acumulación, que es la que hemos estado trabajando, calcular la esperanza, la varianza, calcular la probabilidad de que X fuera mayor a 2 y suponer ahora que se desconocía la función de probabilidad, encuentre la cota de probabilidad de que la variable aleatoria tome valores entre 1,71 y 2,91. Acá se los voy a aclarar en un segundo porque esa es la segunda vueltita que les saben dar. Denme un segundo que les voy a abrir la resolución. Así lo vemos juntos. Miren. Acá para comprobar, ¿se acuerdan que el primer punto era comprobar de que fuera igual a 1? Entonces, primero que fuera positiva y después que fuera que la integral de la función entre 1 y 3 te tenía que dar 1. ¿Ven? Entonces acá efectivamente es el cálculo de recién, 3 sobre 26, comprobamos, nos da 1. Después te pedía que escribieras la función de acumulación. Ven que a veces lo que sabemos usar para que quede más cómodo es escribir entre g de u, para que se entienda que es un valor específico de la X y te es más fácil por ahí reemplazarla. Eso es a gusto, lo van a ver expresado de varias maneras. Después, la esperanza, que dijimos que acá era igual a espera. A esto no me detengo porque es un poquito lo que ya hicimos recién, eso lo van a repasar y ya estaba hecho. Bien, la esperanza, como les dije recién, como le calculábamos, la integral entre 1 y 3 de la variable por la función de densidad. Después hacíamos lo mismo para la varianza. Acá si te piden la probabilidad de X mayor a 2, acuérdense que
lo que te cambia es el valor de mínima, haces la integral, o lo que es lo mismo, agarras a la acumulada hasta 2, que la acumulada siempre te acumula para valores que son como menores o iguales a la variable, ¿se acuerdan? Era la acumulada para los valores menores o iguales. Esto también ya lo vimos al ejemplo, por eso no me detengo, sí me voy a detener en este último. Cuando nosotros no tenemos ninguna información sobre la variable, entonces nosotros, ¿se acuerdan que trabajamos? Cuando vos no tenías información sobre la variable, vamos a trabajar con algo que se llama la desigualdad de Chebyshev. Que la desigualdad de Chebyshev es cuando vos no tenés idea de qué forma tiene. Acá nosotros sabemos cuál es el valor de probabilidad. ¿Y cómo asumimos el valor de probabilidad? Con una función. En este caso, con una función, con un valor de una función matemática, pero un valor es una función, lo que te está dando un valor de probabilidad, entre 0 y 1 y demás. Cuando vos no tenés idea de nada de eso, lo que sí podés trabajar son con las cotas, con la desigualdad de Chebyshev. Esto lo van a ver después, pero se los dejo acá planteado, lo van a ver puntualmente, pero se los traigo. Esa cota de desigualdad de Chebyshev todavía no la vieron, ¿no es cierto? Eso todavía no está dentro del temario, sí. Recuérdenme ahí con Chebyshev, ¿la vieron hasta ahora? Todavía no, ¿no es cierto? No. Bien. Esto les va a hablar sobre cotas de probabilidad. Y en realidad lo que te va a decir es, mira, cuando vos no tengas ningún valor sobre la variable, esto lo van a ver después, nomás yo se los dejo expresado para la resolución del ejercicio, pero después lo van a ver en súper detalle. Cuando vos no tenés ninguna información de la variable, de qué valor asume la variable en probabilidad, pero sí tenés el valor de la esperanza y de la varianza, con esos dos datitos, con la esperanza y la varianza, que eso sí lo tenés que tener, te da una cota de probabilidad. Entonces se dice, mira, la probabilidad que la variable se desvíe de la esperanza en no más de tanto, en este caso se acuerdan que era 0,6 porque iba entre 2, digamos, les decía una distancia de 2,91 y 1,71, o sea que se desviaba de la media en 0,6. Entonces te dice, bueno, en ese sentido, la probabilidad que esto ocurra va a ser como mínimo 0,33. Eso es una formulita que les da y vos tenés que tener el valor de la esperanza, el valor del desvío con respecto a esa esperanza y la varianza. Con esos tres datos, con esas tres informaciones, uno lo que va a tener es alrededor de una cota de probabilidad. Ya lo van a ver después en detalle, pero te ayuda, por ejemplo, a decir, bueno, en que se desvíe de la esperanza en 0,6, no, digamos, va a ser como mínimo el 0,33 la probabilidad. Te va a dar como una especie de cota y van a ver que usamos estas desigualdades. Después, como yo les decía, Chebyshev lo van a volver a ver, así que en última instancia eso lo retomamos ahí. Pero bueno, les voy a dejar estos dos ejercicios subidos para que puedan ir trabajándolos y viéndolos un poquito. Con eso ya tienen ahí como para arrancar con las introducciones. Bueno, estimadísimos, si les ha quedado, hasta ahora vienen bien, ¿les ha quedado alguna duda con esta primera parte de variables aleatorias? Se lo voy a dejar para que lo puedan repasar bien y verlos tranquilos, ¿saben? Así ustedes después repasen y cualquier consultita nos van preguntando en los horarios de consulta. ¿Estamos ahí? Yo ahora les voy a subir la clase después y les armo una carpetita con todo este material para que ustedes trabajen. Bueno, espero... no está en la página del libro, estimado. Estos son dos materiales que se los he preparado para trabajar. Ahí está. Y lo de Chebyshev me tendría que fijar en qué página está. Bueno, estimados, nos estamos viendo. Espero que anden muy bien. Mucha suerte. Chao, profe, nos vemos. Chao, chicos, que anden muy bien.